ellos a la iglesia, ¿verdad? Ellos son judíos, estoy hablando de judíos étnicos, comenzaron a convertirse, comenzaron a tratar de judaizar a los gentiles que somos nosotros. Entonces hay muchas iglesias actualmente en el mundo que se llaman mesiánicas. Gracias a Dios por muchas de estas iglesias, porque ya los judíos se están convirtiendo. Pero yo le comentaba hace rato a una persona que cuando tú metes un pastel, el pastel tiene una receta que dice que tiene que estar en el horno 7 minutos. Si tú lo sacas a los 4 minutos, ¿cómo sale el pastel? Crudo. ¿Por qué? Porque no han cuajado completamente para que pueda comerse. Entonces los movimientos dentro de la iglesia cristiana son como las gelatinas o los pasteles. El movimiento mesiánico todavía no cuaja, está todavía medio verdezón. Entonces hay muchos errores que se están cometiendo y tenemos que tener paciencia con ellos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los errores? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo conozco cantidad de cristianos que ya traen la cachuchita aquí atrás, el kippah que le llaman, y no han leído Romanos capítulo 2, que dice claramente Pablo, versículo 20 en adelante, que no es judío y que lo es étnicamente, sino el que está circuncidado en su corazón. En otras palabras, la palabra judío, que judín en el hebreo, significa el que alaba, porque la palabra Judá viene de ahí, que significa alabanza. Entonces nosotros somos en espíritu los verdaderos judíos, y no te tienes que poner el sombrero negro, ni los caireles, ni el talid, ¿verdad? Ni tampoco ponerte el kippah para poder hacerte judío. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque estamos circuncidados en el corazón, y dice Gálatas capítulo 3 que el que es de Abraham es de la fe, y que las promesas de Abraham, ahora nosotros, la iglesia, hemos podido apropiárnoslas. Pero Dios, cuando la iglesia salga del mundo y selle a los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, que Israel vuelve a entrar otra vez al programa de Dios. Dios no ha terminado con ellos. A la iglesia se nos dio la comisión de predicar el evangelio e ir al mundo y hacer discípulos y bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, al salir la iglesia del mundo, ¿por qué Dios tiene que sellar a 144,000 judíos? 12,000 de cada tribu, porque la iglesia ya no está en el mundo. Si la iglesia estuviera en el mundo, no tendría Dios que sellar a los judíos ni a los 2 testigos que van a ser judíos, que van a ser Moisés y Elías, para ser los últimos testigos de su nombre. Entonces, esta es la semana 70 de Daniel. Yo les recomiendo, tengo grabado todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis. Creo que todavía está allá afuera, versículo por versículo. Son 100 conferencias de Apocalipsis y como 40 o 50 de Daniel. Y ahí trato en el capítulo 9 explicando en 2 conferencias de 2 horas toda la profecía de las 70 semanas de Daniel. Muy bien. Esta pregunta la acabamos de contestar. ¿Es correcto judaizar la fe cristiana? Claro que no. Pero ahora, los judíos que son judíos de mamá judía y quieren traer la kippah, yo no tengo ningún problema con ellos. Si quieren guardar el Shabbat, tampoco tengo ningún problema, pero a mí no me pueden obligar a eso. Porque dice Colosenses 2, 14 al 16, que ya nadie nos juzgue en cuanto a días de fiestas, días de reposo, cosas que son sombra de lo que es realmente el Antiguo Testamento. Pero ellos, como vienen de esa tradición del judaísmo, porque es el judaísmo, que lo quieren guardar el Shabbat, que lo guarden. Una vez me dijo un judío: oye, ¿por qué tú no guardas el Shabbat? Le dije: ¿quién te dijo que no lo guardo? Yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Le digo, para nosotros los cristianos no hay un solo día. Ya todos los días son de descanso, todos son Shabbats, porque Jesús dijo, ¿verdad?, que el que venga a Él, reposa en Él. Y hemos entrado al Shabbat. Hebreos capítulo 4, Mateo 11, 27 y 28. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré el Shabbat. Entonces, en Cristo hemos descansado, le dije. Ya no hay un solo día. Ahora todos los días para nosotros son santos. Y pues ya no supo qué contestarle, ¿verdad? Le dije: les ganamos. ¿Es la cremación a los cristianos aceptada por Cristo? No hay ningún problema. Si no acabas en la panza de un tiburón, o si no te mueres en un accidente aéreo, o en un accidente de tráfico, o un terremoto nos hace como salchichas en el suelo, de la forma en la que juramos, nuestro cuerpo regresa hecho pedazos al polvo, o si no nos comen los gusanos. Ahora, si te quieren cremar, ¿verdad?, yo como consejo personal, es lo mejor que pueden hacer. Todo este mercantilismo de los entierros,
Imagínense 3 días con una fila de 500. Al final del evento voy a pedir que todos los servidores Cuando vayan alguien al se frente. muere, lo más que Quiero que queremos pases por hacer allá. es estar solos con la familia nada más. Ya el desfile de la gente, háblale a la persona una semana después, ¿verdad? Pero en el momento que perdemos a alguien en la familia, queremos estar solos y ya que lo entierren al otro día. ¿Para qué tenerlo ahí 3 días? Pero es negocio para las funerarias. Entonces, si lo pueden cremar, ¿verdad? Pues que lo cremen. Yo opino, ¿verdad? Que es la mejor forma de... Y si lo quieres enterrar, dice Romanos 14, cada quien esté convencido en su propia mente. Si quieres que te entierren y que no hay ningún problema. Si quieres que te cremen, tampoco es pecado. Jesús dijo en Mateo 10, no se preocupen aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, el cuerpo, sino el que puede destruir el alma en el infierno. Lo que vale es el alma. Muy bien. En el rapto de la iglesia, tengo entendido que los niños sin malicia serán raptados. También, si Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo, ¿qué pasará con esos niños? ¿Será que irán a algún lugar especial para acabar de desarrollarse y así tomar su propia decisión, si siguen a Dios o no? Muy bien, bueno, estas ideas vienen de Roma. Y la iglesia, el Vaticano inventó el limbo, que por ejemplo si a un niño no lo bautizas, pues se va al limbo. No sé, ni en la Biblia del Mormón está el limbo. Y también inventaron otro lugar, ¿verdad? Intermedio, que se llama el purgatorio, que tampoco existe en la Biblia. En la Biblia dice Hebreos 9:27, apúntalo, Hebreos 9:27, y está hasta en las Biblias católicas. Está establecido los hombres que muramos una vez y después el juicio. Entonces, después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, se acabaron completamente todas las oportunidades, no hay gracia, no hay misericordia, se acabó todo. Tú escoges en esta vida dónde vas a pasar la eternidad. Ahora, vayamos a 1 Corintios 7 y miren lo que dice de los niños. Cuando en un matrimonio hay niños menores de edad y uno de los padres no es cristiano, ¿qué pasa con esos niños si se mueren? O si hay divorcio. Dice 1 Corintios 7, versículo 14. Perdón, versículo 13, para que comencemos desde el 13. 1 Corintios 7, 13 en adelante. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, si tú eres cristiana y estás casada con un hombre que no es cristiano, y la mujer incrédula en el marido, y él consciente en vivir contigo, no lo abandones. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera tus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora bien, hay que definir el término qué significa ser santo o santificado. Porque aquí está hablando que si una mujer es cristiana y está con su esposo que no es cristiano y la mujer consiente en vivir con él y no se divorcia de él, el marido está santificado. La palabra santificado significa apartado para servir a Dios. No significa bueno. La palabra santo, kadosh en el hebreo, agios con H en el griego, significa separado o apartado, nada más. El gran error de Roma, del Vaticano, es que si una persona se muere y comienza a hacer milagros, lo hacen santos. Dios mío, Virgen del Socorro. Y si leemos la Biblia, en cualquier Biblia, la de Torres Amada, la de Jerusalén, las Biblias católicas, la Biblia que tú me traigas, la Biblia del Mormón, todas comienzan en Efesios. Pablo a los santos de Éfeso, Pablo a los santos de Corintio, Pablo a los santos de Galacia. Dios le llama santos en vida a los que hemos recibido a Jesucristo. No somos santos después de morir, sino somos santos ya, pero no significa que seamos buenos. Significa que estamos separados cuando entra Cristo en nuestra vida, y ahí en adelante estamos apartados del mundo, y Dios tiene un trato especial con nosotros si nosotros lo obedecemos. Entonces, cuando una mujer está casada con un hombre que no es cristiano, lo está apartando, lo está guardando con su conducta, con sus oraciones. Poco a poco Dios va a tratar con él. Dice 1 Pedro 3:1 que las mujeres cristianas
no le prediquen a sus maridos. No le pongas en la mañana en el espejo un versículo como a Sodoma has venido a ser. El pastor me dijo que te vas a ir al infierno. Nos echan cada problema a las muchas mujeres, a los pastores, como no se imaginan, ¿no? Que van a estar esperando los domingos para los hombres para, oye, usted le dijo a mi esposo, no le dije nada. Entonces, ¿por qué Dios le dice a las mujeres que no le prediquen a sus maridos? Porque Dios conoce la naturaleza de nosotros, mujeres que me escuchan. Nosotros los hombres, escuchen esto, somos más vanidosos que ustedes. ¿Sabían eso? Y a un hombre, a un macho camacho, tú no le dices lo que tiene que hacer. Porque si él no es cristiano y tú eres cristiana y andas con tu Biblia, etcétera, etcétera, comienzan, por el ego tan grande que tenemos nosotros, no a mí que me tienes que estar diciendo esas cosas, yo soy el que te tengo que enseñar, ¿verdad? ¿Sabes que se va a hacer los frijoles? Después me espera. Entonces, esa naturaleza tan tonta, ¿verdad?, del ser humano que no es cristiano, Dios, conociendo esa naturaleza, dice, así no lo vas a alcanzar, no le hables, ora por él, síguelo bien, trata bien. Eso sí, pero nunca permitas que te ponga la mano encima. Porque hay mujeres que han llegado a nuestra iglesia, siempre que mi esposo y yo vemos de lejos una mujer con unos lentes así negros, ya sabemos que trae el ojo de perico, cotorro de África. A ver, hermanita, venga para acá. ¿Qué le pasó? Pues sí me pegó. ¿Y qué esperas para poder tomar curso, acción? Es que una hermanita de la caridad me dijo que tengo que ser mansa. Dije mansa, pero no mensa. Entonces, ¿qué? Confunde la mansedumbre con la mensedumbre. Y una mujer no tiene por qué permitir que sea agredida físicamente. Más si hay criaturas, como aquí platicamos en Estados Unidos, ¿verdad?, que tú le hablas a la policía, vienen y se lo llevan. Tú no tienes por qué estar permitiendo eso en tu vida. Eso no es ser manso. Entonces, tenemos que entender hasta dónde llega esto. Muy bien. Entonces, en este pasaje de Corintios habla que si en un matrimonio ella es cristiana y él no es cristiano, los hijos menores están apartados para Dios, son santificados. Pero si en un matrimonio ninguno de los dos funciona, no hay esperanza para los hijos. Y es cuando viene el divorcio, ¿verdad? Porque hay personas que se hacen tanto daño el uno con la otra, que si no los separan se acaban matando. Entonces muchas veces la Biblia permite el divorcio cuando hay adulterio y cuando hay abuso físico, para que haya una separación temporal. Dice, sepárate, pero no te divorcies. Ya vete a casa de tu mamá. En la iglesia en México, cuando llega una hermana, pues es que me golpea a mi esposo, etcétera, etcétera, buscamos a alguna otra hermana que sea ya grande o viuda, que se haya vivido con ella unos 2 o 3 meses, para que el sinvergüenza gavilán pollero pueda entender, ¿verdad? Nunca sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos, y mientras tanto darle lugar a que reflexione, pero no se puede divorciar, porque la única causa de divorcio es el adulterio, el abandono del hogar. Ahora, si el gavilán abre la jaula y se quiere volar, déjalo que vuele y que se vaya. Porque hay hermanas que, ¿y por qué está vestida así, hermano? Pues es que mi esposo se fue hace 3 años y estoy esperando que regrese. Y hasta regresa con 2 pollas. Hasta con eso todavía. Y muchas veces hasta nos dicen las hermanas que regresó con amante y que ahora quiere vivir en la casa con ella también. Es increíble cómo las mujeres pueden llegar a un punto de perder su dignidad y de su autoestima, y hasta se sienten culpables de que ellas tienen la culpa de que se ha ido sinvergüenza. Pero así es la vida, ¿verdad? Tenemos que entender que no es así como debemos de pensar. Entonces, en el rato, todos los niños menores de edad se van con Jesús. Todos los niños menores de edad se van con Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. En estos tiempos puede alguien ir al cielo y volver, porque hay muchos libros que dicen que fueron al cielo y vieron hasta Adán y a Pablo. Según Pablo en 1 Corintios, sí. Según Jesús en Juan 3:13, no. Muy bien, muy buena pregunta. En la Biblia hay varias personas que fueron al cielo sin morir. Enoc fue transportado y ya no regresó. Elías fue arrebatado también y no regresó. Pero en los tiempos de Jesucristo, Juan el apóstol escribió el Apocalipsis desde el cielo y no había muerto. Y en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 3, el apóstol Pablo dice: fui arrebatado al tercer cielo y oí y vi cosas que es indescriptible, no hay forma en palabras humanas
decirles lo que vi y lo que oí. Y por esta razón, dice Pablo, me fue dado un aguijón en la carne, para que la grandeza de las revelaciones no me hiciera soberbio. Y le pedí a Dios 3 veces: Señor, quítame este aguijón. Y Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, muy bien, yo le pregunto a mucha gente: ¿quién de ustedes quiere al cielo? Levantaría a todo el mundo la mano. Y les digo después: ¿y cuántos de ustedes quieren un aguijón? Ah, ¿verdad? Y esto es lo que me sorprende, ver cuántos libros. Fui al cielo y regresan sin aguijón. Y andan como perico perro, ¿verdad? Por todo el país, brincando y saltando y moviendo la cola. Y felices. Oye, espérame tantito. Pablo, el más grande de los apóstoles, tú puedes decir, como un hombre, un gigante como el apóstol Pablo, necesitó, después de estar en el cielo y ver lo que él vio, regresar a la tierra y tener algo en su cuerpo, una enfermedad que tenía. Muchos dicen que era un problema oftalmológico en los ojos, otros dicen que era un problema del espalda. Todas son especulaciones, pero tenía algo en su cuerpo que lo mantenía humillado delante de Dios, que le afligía en su cuerpo. Y le pidió a Dios y dijo: Dios, es que así, mientras tú estás así, no necesitas sanidad. Lo que necesitas es saber lo siguiente: que yo te voy a fortalecer en tu enfermedad. Te voy a dar el ánimo y la fuerza para que soportes el estado en que estás viviendo. Eso es lo que necesitas, para que no te decaiga tu ánimo y sigas predicando el Evangelio. Entonces, ¿cómo puede haber tanta gente en el siglo XXI? Pues fui al cielo y esto y el otro, y películas que hacen. ¿Saben una cosa? Dios no tiene nada que decirnos más del cielo, ni del infierno, ni del futuro, porque todo está aquí en la Biblia. La Biblia es un libro sellado, con un candado. Y dice en Apocalipsis 22, nadie le puede quitar nada y nadie le puede agregar nada. En otras palabras, ya no hay revelaciones sobrenaturales del mundo espiritual. Hay iluminación progresiva de lo que ya está revelado. A ver, lo vuelvo a explicar otra vez. La Biblia es un libro de revelación, que significa todo lo que Dios quería decirnos del futuro, del infierno, del cielo. Aquí está. Y si alguien me dice: es que tuve una nueva revelación, yo le digo: ponle 2 de Pancho 3:1 y pégaselo en la Biblia. Porque entonces la Biblia no es un libro completo, le falta revelación. Oye, hermano, pero lo que necesitamos es iluminación sobre lo que ya está revelado. Le dice Dios a Daniel en el capítulo 12: Daniel, sella las palabras que te voy a dar, y van a pasar 2600 años en la historia y nadie va a entender lo que te estoy revelando. Porque estas palabras, Daniel 12:4, son para el tiempo del fin. Entonces pasaron 2600 años y hasta el siglo XX comenzamos a ver que el conocimiento comenzó a multiplicarse en el mundo. Porque la revelación era: Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y fue hasta el siglo XX cuando brincamos, escuchen, de Adán, del burro al motor de gasolina. Durante toda la historia brincamos del burro al motor de gasolina. 1903, los hermanos Wright norteamericanos hacen la primera tentativa de volar. 1905 se haga el primer carro Ford modelo T en Henry Ford. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945 el doctor Fermi y el doctor Oppenheimer, alemán y italiano, hacen el proyecto Manhattan para producir la fisión nuclear, la primera bomba atómica. 1952 explota la bomba de hidrógeno con los rusos. 1957 el primer satélite en el mundo. 1969 Collins y Aldrin llegan a la luna. 1972 invita el primer celular que parecía un ladrillo, es el primer celular, y comienza la época cibernética. Y de ahí del 72 al 73 el internet, los satélites de comunicación. Y ahorita en el siglo XXI, ¿qué nos sorprende? Lo que no pasó en toda la historia pasó en menos de 50 años. Daniel, en los tiempos del fin aumentará el conocimiento. Hasta ahorita entendemos esas profecías. Lo que les hablaba yo de la genética. Desde el principio del Génesis, la Biblia establece las leyes de la genética. Y hasta 1860 Mendel descubre la genética. En 1954 el doctor Krieger, el doctor Watson, el hélice ADN. Y comenzamos a terminar el siglo XX con el proyecto Genoma Humano.
donde el presidente Clinton recibe al doctor Collins, presidente del proyecto humano, y le dice, hemos descubierto el libro de la vida. Lo que no pasó en toda la historia, hemos crecido tecnológica y avanzado científicamente como nunca en la historia. Vivimos la época del chip, por eso estoy maravillado, traigo aquí videos en mi iPhone que me están mandando de cosas que dicen no es posible, que se estén inventando militarmente, científicamente, médicamente, es increíble. Entonces ya no hay nada en la Biblia que Dios nos tenga que revelar. Tenemos que encontrar lo que ya quiere Dios para nuestra época y descubrirlo a través de la meditación de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, porque hoy estamos en la época de los apóstoles y los profetas. Puro Malaquías y puro Habacuc ya por todos lados. Y es una de las preguntas que dice aquí, hermano, ¿qué hay si los apóstoles en nuestro tiempo? Asustan. Cuando Jesús terminó y los apóstoles terminaron, Pablo se llamó a sí mismo el último de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15. Cuando se murió Juan, a los 96 años de edad, que fue el último de los apóstoles, siguieron el primer siglo de la iglesia cristiana, Tertuliano, Jerónimo, que se les llamó los padres de la iglesia. Ninguno de ellos se autonombró apóstol. Pasaron el tiempo, vino la reforma protestante con Martín Lutero, nadie, ni Calvino ni Juan Hus se llamaron apóstoles. Vino la época de las misiones, Hudson, el misionero en la China, David Brainerd en la India, todos estos grandes misioneros y hombres de Dios, ninguno se llamó apóstol. Llegamos al siglo XX, Billy Graham, Luis Palau, Billy Sunday, D.L. Moody, ninguno de ellos se llamó apóstol. En el año 2001, un hombre, ¿verdad?, en California, estaba en una reunión cuando él dice que vino una profeta, entre comillas, y le puso las manos en la cabeza y le dijo en el año 2001 que él iba a ser presidente de la nueva coalición apostólica del siglo XXI, porque Dios iba a resucitar a los apóstoles. Entonces este hombre comienza a hacer certificados y los comienza a vender a $250 en Sudamérica, Guatemala, Centroamérica, Nicaragua, etcétera, etcétera, y cientos de pastores comenzaron a pedir títulos para que los hicieran apóstoles. Y así comenzó la época de los apóstoles, que ahora muchos ya todos se nombran apóstoles, y ahora comenzaron a comprar el título de apóstoles, y otros a nombrarse apóstoles y a decir que eran apóstoles simplemente porque la Biblia dice en Efesios 4, 11 y 12, y Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, basándose en ese versículo, sin tomar en cuenta dos capítulos anteriores, Efesios 2, versículos 21 y 22, dice la Biblia antes que eso, y el fundamento fueron los apóstoles. ¿Qué es un fundamento? Es la plataforma donde construyes una casa. Nunca pones un fundamento y arriba otro fundamento. Entonces el fundamento fueron los apóstoles de Cristo, y para ser apóstol necesitaban haber estado desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión de Cristo. Era la calificación para ser apóstoles. Por eso ya nadie se nombró apóstol después, porque ninguno de ellos había visto a Cristo. La excepción fue el apóstol Pablo. Pero ahora, ¿verdad?, vuelve a surgir este movimiento, y la ignorancia del pueblo de Dios es increíble. Y ahora yo, acá ratito me presentan el apóstol fulano de letal, yo, cálmate, Habacuc. ¿Quién te hizo apóstol? Pues yo me hice apóstol. ¿Quién te puso la mano para que sea el apóstol? ¿Sabes qué significa la palabra apóstol? Enviado para una misión especial. Y dice en 2 Corintios capítulo 12, porque las señales de los apóstoles han sido hechas con milagros y prodigios y maravillas por amor del Espíritu Santo. Entonces es increíble, ¿verdad?, que estamos invadidos de una apostolitis. Yo digo que es la infección más grande de la iglesia actual, y profetas por todos lados. Ahora es que el presidente de fulano de tal va a ser esto, y esta señora va a ser esta persona, y de esta iglesia van a salir luego, y el Señor me dice, el Señor te dice, te dijo Walter Mercado, dijo, ¿cuál que el Señor me dijo? Cuando digas el Señor me dijo, levántame la Biblia y dímelo, aquí está lo que dice el Señor. No inventos de que en este momento me está dando el Señor, me está diciendo tantas cosas. Estamos llenos, completamente infiltrados
de falsos profetas y falsos apóstoles. Y así lo dice 2 de Pedro capítulo 1. Así como hubo en el Antiguo Testamento falsos apóstoles, así habrá de ustedes. ¿Y saben cómo termina el Apocalipsis? En el capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, las últimas palabras de Cristo, es en Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias. Dice así: los felicito, le dice la iglesia de Éfeso, porque han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ya Dios en el primer siglo estaba advirtiendo a la iglesia: prueben aquellos que son, porque los que son ya murieron y los demás son falsos apóstoles. Ahora, ¿cómo puede la iglesia haber pasado 2000 años sin apóstoles y nombrarse apóstoles en el siglo XXI, cuando comienzan a apostasía la iglesia? Hay solamente 2 organizaciones que se han nombrado apóstoles fuera de la iglesia evangélica: Roma y una iglesia que se llama la Luz del Mundo. Roma robó el apostolado de Pedro, y dicen que cuando Pedro murió, Pedro fue el primer papa. Dios mío santo, Pedro jamás fue el primer papa, ni nunca insinuó que él era apóstol para ser el primer papa. Pero que es increíble lo que está pasando en la iglesia. Y los cristianos se comen todo lo que les dicen, ¿verdad? Ya es porque dicen: me tienes que llamar apóstol. Yo no te llamo apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué es? Somos unos pobres siervos inútiles, es lo que somos. Esto me enoja de veras. Bueno, me da mucho coraje que el pueblo esté tan engañado. Después del Pentecostés, todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Si una persona no habla en lenguas, decir que tiene el bautismo del Espíritu Santo, Virgen, ¿de qué digo? Bueno, esta es otra de las cosas, ¿verdad? En 1975, más o menos, yo me convertí en el 77, en los 80 más o menos, 85, en la época de los 80 vino muy fuerte el movimiento que se llamó carismático. Gracias a Dios por este movimiento. Había iglesias históricas, ¿verdad?, bautistas, presbiterianas, que santo, con los himnarios, etcétera, etcétera. Entonces, entramos a un funeral en lugar de a una iglesia, ¿no? Entonces, hay un movimiento nuevo que es el carismatismo y instrumentos y gloria a Dios, y ya comienza más. Y pues, gracias a Dios que se avivó un poco más el cristianismo, ¿no? Pero era un movimiento, como dijimos, que no había cuajado. Era un movimiento nuevo que entraba a la iglesia para resucitar a las iglesias históricas tradicionales que estaban ya como los fariseos, ¿verdad? Yo me acuerdo de las iglesias que comencé ahí, ¿verdad? Me paraba ahí con el himnario, me sentaba ahí casi igual que la iglesia católica. Entonces el movimiento carismático comenzó con el movimiento de las lenguas y comenzaron a enseñar que el bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y yo recuerdo, pues gracias a Dios, que el misionero bautista que nos dio a mi hermano a mí a Cristo, nos dio muy buenos fundamentos, y el fundamento teológico que nos enseñó fue en el Seminario Teológico de Dallas, que fundó Lewis Sperry Chafer, que es uno de los más grandes teólogos que la historia ha conocido en este país. Entonces estudiamos toda la teología sistemática de este hombre, que nos dio fundamentos muy fuertes. Cuando yo me entero en una iglesia, que llego y me habla el pastor y me dice: abra la boca, saque la lengua, y le decía, y agarró unas pinzas de madera y me la comenzó a jalar, y me hacía así por detrás: hable lenguas. Digo: oiga, habla un poco de inglés. Le dije: what is your name? No, un lenguaje desconocido. Y yo me quedé así, ¿no? Y llegué a mi casa esa noche traumado. Yo tenía como 1 o 2 años en Cristo, ¿no? Regresé a mi casa traumado. Y le hablé a mi hermano, que también pues era más teólogo que yo en aquel tiempo, y me dijo: Armando, ¿Billy Graham habló en lenguas? No. ¿Luis Palau? No. ¿Martín Lutero? No. ¿Juan Hus? No. Y comenzamos a recorrer todos los grandes hombres de Dios del siglo XX: Billy Sunday, Hudson Taylor, David Brainerd, desde 5 siglos para atrás, y ninguno de ellos habló en lenguas. Entonces me dice mi hermano: entonces, ¿tú crees que todos esos hombres no tienen el Espíritu Santo? Le dije: pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Y entonces me dijo mi hermano: esa es una herejía, es una verdad llevada al extremo. Es imposible que los dones sean para todos. Y me dijo mi hermano: lee 1 Corintios capítulo 12.
Y qué claro es, Dios repartió y le dio a cada quien como Él quiso. Y todos tenemos dones en la iglesia y ninguno tenemos los mismos dones. Ahora, el don de lenguas es el último de los dones, el último de los dones. Y dice 1 Corintios 14, es mejor profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios para enseñar, consolar y edificar. No es anunciar el futuro, es hablar la palabra de Dios para consolar y edificar al pueblo de Dios. Y es 1000 veces mejor predicar y hablar la palabra de Dios y hablar en lenguas. ¿Y por qué viene ese escándalo de que las lenguas es el vamos a sacar la bazooka? Porque la gente no conoce la palabra de Dios y los cristianos como pajaritos se comen todo lo que les dan sin discernir ni estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. A un niño de 3 años lo sientas junto al excremento y ¿qué hace? Lo agarra y se lo come. Lo metes a un niño de 3 años a la tina desnudo con un niño de 3 años, a los dos desnudos y ni en cuenta. Pero si el niño crece a los 5 o 6 años y lo pones junto al excremento, hace fuchi ya. ¿Qué diferencia hubo? ¿Verdad? De esa edad no tienen conciencia de lo sucio hasta que crecen ni de la desnudez. Y así está pasando con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está llena de niños espirituales que no disciernen el excremento que les está dando. Están siendo alimentados con basura. Y la iglesia de Cristo y la mayor parte de los cristianos no están discerniendo y se están comiendo todo lo que les dan. ¿Por qué se lo comen? Porque no saben lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y como la gente lo hace, o grandes celebridades de la televisión lo hacen, creen que entonces está bien. Cuando nunca la mayoría ha demostrado estar bien, es la minoría la que cambia las cosas. Es la época que vivimos. Entonces, si tú no hablas lenguas, gloria a Dios. Yo nunca en mi vida he hablado lenguas. Mi esposa dice que habla de vez en cuando. Y gloria a Dios, digo. Existe. A mí me dicen, tengo dos lenguas. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo no lo tengo. Y si tú lo tienes, gloria a Dios. Pero no es para todos. Y hay dones mucho más grandes. Pero Dios es soberano y a cada quien le da lo que Él considera que va a necesitar. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se recibe en el momento de recibir a Cristo o se recibe después de recibir a Cristo? Muy buena pregunta. En 1 Corintios 12, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muy bien. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando inició el movimiento pentecostal, junto con las lenguas, comenzaron a enseñar lo siguiente, que hay cristianos que sí ya nacieron de nuevo, pero que además están defectuosos, están incompletos. Les falta otra cosa que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se dividió entre si eres cristiano, pero te falta el Espíritu Santo. Y esto no enseña la Biblia. Dice la Biblia de Colosenses capítulo 2 que estamos completos en Cristo. Número 1. Número 2. El bautismo del Espíritu Santo lo explica Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué significa esto? Que en el momento que recibimos a Jesucristo somos sellados, somos bautizados. La palabra bautizo, apuntado bautizo en griego, significa identificación, amalgamiento. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos toma, nos une al cuerpo de Cristo, nos amalga al cuerpo de Cristo, nos funde en el cuerpo de Cristo, somos uno en la muerte de Cristo, en su entierro y en su resurrección. En ese momento somos y pertenecemos a Cristo. No hay tal cosa como ser cristiano y no estar unido a Cristo, por el amor de Dios. Ahora, se confunde con la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, ese es otra cosa. Ahí sí se nos manda a ser llenos, es una orden. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que nos mande bautizarnos con el Espíritu Santo. No hay uno solo.
Es una experiencia que tuvieron los apóstoles hablando en lenguas en Pentecostés, porque había de todas las regiones del mundo, pero no se nos manda. ¿Por qué? Porque lo recibimos o sea, cuando yo recibo a Cristo, recibo el paquete completo. No me falta nada, no estoy incompleto. No hay cristianos completos e incompletos, o somos o no somos, por el amor de Dios. Si estoy en Cristo, estoy completo en Él. Segunda de Pedro, capítulo 1, porque gracias a Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas tiempo pasado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Ya tenemos todo en Cristo, solo necesitamos crecer. Es todo, crecer nada más. Cuando un niño nace no le falta el páncreas, por el amor de Dios. No le faltan los pulmones cuando nace un niño. No, pues ese niño tiene todo menos los pulmones, pues no es niño. Y así cuando nacemos espiritualmente, aquí te falta esto, no me falta nada, me falta crecer en la gracia y conocimiento de Cristo, nada más. Y todo lo demás ya lo tengo en el momento que recibí a Cristo. Fui sellado, bautizado con el Espíritu Santo en el momento que recibes al Hijo de Dios. Y hay iglesias que dicen, ¿verdad? A ver, pasen los que han sido bautizados del Espíritu Santo. Pues si no han sido bautizados del Espíritu Santo, no han recibido a Cristo nunca. Y pasan y creen, comienzan a hacerse como alambres, y a temblar o a caerse al suelo, porque si no sienten algo o no experimentan algo, entonces no es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso solamente lo vemos en el Circo Soleil. El verso de Efesios 3:10, Efesios 3, vamos rápidamente, donde dice: sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Se refiere a demonios. La iglesia que le enseña a los principados y a las potestades, es correcto esto. Así es. La multiforme sabiduría de Dios. La Biblia nos muestra también en Primera de Pedro que los ángeles, antes de que Cristo bajara al mundo, estaban los ángeles asomándose, porque era un misterio. Dios nunca había revelado, ni Satanás. Si Satanás hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, no hubiera mandado a Judas a traicionar. Dice en 1 Corintios capítulo 2, que esta sabiduría, si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Y el momento que Cristo resucita, el susto que se llevó el diablo, el susto que se llevó. Pero era una sabiduría escondida a los mismos principados y potestades. Entonces, a través de nosotros de la iglesia, no crean que los ángeles son dioses. Los ángeles no son Dios, ni los querubines ni los serafines. No hay ninguna entidad espiritual que tenga el conocimiento perfecto, solo Dios, el Padre y el Hijo. Entonces, los ángeles siguen aprendiendo de nosotros, porque ellos no conocen la gracia. Los ángeles no saben qué es la misericordia, porque los ángeles no fueron perdonados. ¿Se acuerdan? Según de Pedro capítulo 2. Y a los que no perdonó a los ángeles los encerró en prisiones eternas. ¿Por qué no perdonó a los ángeles y nos perdonó a nosotros? ¿No se han preguntado eso? Cuando los ángeles se rebelaron con Lucifer, no fueron perdonados. No hubo gracia, no hubo misericordia, no hubo sacrificio por ellos, no hubo por nosotros. ¿Qué diferencia hay? A ver, esos mis teólogos. Bueno, hay un principio espiritual, ¿verdad? Exactamente, lo dice el hermano, al que mucho se le da, mucho se le pide. Ellos vivían en la presencia de Dios. Nosotros, dice Pedro, sin haberlo visto, ¿verdad? Creemos en Él. Entonces, nosotros vivimos por fe. Los ángeles nunca vivieron ni experimentaron la confianza en Dios que tenemos nosotros, porque vivían enfrente de Él. Y por haber vivido enfrente de Él, no pudieron ser perdonados. Entonces, esa es la diferencia. Por eso hay una pregunta muy importante que nos esté aquí. ¿Qué pasará con todos los que mueren sin Cristo? Los budistas, musulmanes. ¿No te has preguntado eso? Los indios, los aztecas, los zapotecas, los chichimecas, los zapotecas, los cheyennes, los sioux, las tribus que han muerto sin Cristo, los salvajes que han muerto sin Cristo, ¿dónde están? ¿Los perdonará Dios? ¿O estarán en el infierno? Romanos capítulo 2, la Biblia nos da la respuesta.
Esa pregunta me la hacen muchos los estudiantes de teología en los seminarios. ¿Qué pasa? Oiga, mi maestro, mi papá me preguntó, ustedes los cristianos dicen que sin Cristo se van todos al infierno. ¿Y qué pasa con los que nunca oyeron hablar de Cristo? Muy buena pregunta. Esa pregunta la hacen también los ateos. Dice Romanos 2, versículo 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también morirán o perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Voy por orden. La ley es la Biblia. ¿Ok? Entonces hay millones de personas en el mundo que nunca ni han oído la Biblia, ni oyeron la Biblia, ni supieron los mandamientos de Dios. Y van a morir sin haber conocido ni quién es Cristo, ni tampoco la palabra de Dios. Entonces, hay dos maneras de pecar. Pecar conociendo los mandamientos de Dios y pecar en ignorancia por no conocer los pecados de Dios. Vamos por orden. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, aquí están, o sea, todos los que nunca han oído de Cristo, cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no tienen la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, una persona que ha muerto sin haber sabido nunca de Cristo, ni conocido lo que tú y yo conocemos, Dios lo va a juzgar de acuerdo a cómo esa persona haya reaccionado a su conciencia. ¿Qué es la palabra conciencia? Con dentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento interior que Dios les puso a los aucas, a los chichimecas, a los aztecas, a los sioux, a todas las tribus del mundo. ¿Y qué conocimiento es ese? Por más salvaje que una persona sabe que un salvaje no se mete con la esposa del otro. Sabe que por más salvaje que sea, no se mete a robarle el arco o la flecha a la tienda del salvaje. Sabe que entregar a su hija no virgen no es bueno para la tribu ni para la familia, por más salvajes que sean. Saben que robar, saben que matar, saben que secuestrar, saben que meterse con la mujer de su prójimo, aunque no lo sepan por la Biblia, lo saben en su conciencia. Es la ley que Dios puso a todos los seres humanos. Y por eso dice, no te preocupes, soy mi abuelita que se murió sin Cristo, mi papá. Mira, no te preocupes, yo soy suficientemente sabio. Él no va a condenar a nadie que no lo merezca. Los va a juzgar si murió sin Cristo, de acuerdo a cómo reaccionó su conciencia. ¿Cómo reaccionó su conciencia? Nadie la sabe. Es un secreto de los hombres. Solo Dios conoce el corazón. No te preocupes. Y además, si te mueres y no está tu papá, o tu mamá, o tu hijo, o allá vamos a tener otro tipo de reacciones. Ay, pues estoy en el cielo, pero no está mi esposito. Conmigo no está mi perro Fido tampoco. O no está mi papá, no está mi hijo. Imagínate estar en el cielo y que nos faltara algo para ser felices. No podríamos ser felices. Si estamos en el cielo, estamos sintiendo la necesidad de que alguien no está con nosotros o que no nos está acompañando, ¿cómo podríamos ser felices? Entonces, por eso digo, Jesús, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. Si tus hijos, si tu esposo, si tu esposa, si nuestros hijos no se convierten, no van a estar con nosotros. Nuestros verdaderos hijos, mis verdaderos papás, son ustedes, las viejitas, los padres que son cristianos, y que si mamá no se convierte, gracias a que mamá se convirtió, tiene 93 años nuestra mamá, y es cristiana, gracias a Dios, pero si no se hubiera convertido mamá, no me preocupo, se pinta el infierno. Viendo fría y objetivamente, mi mamacita la que dice lo que tú quieras y lo que tú mandes, pero si no se convierte se van al infierno, y allá no me voy a acordar de ella porque voy a tener otros sentimientos hacia otras personas. No nos preocupemos. ¿Qué dice esto? ¿Qué opina de la mujer pastor? ¿Se puede una mujer ser pastor?
o pastora? Muy buena pregunta. Muy bien. ¿Sí puedo, mi amor? Bueno, ella ya sabe, mi esposo lo pudiera contestar. En el Antiguo Testamento, bueno, desde que Dios creó, es una buena pregunta porque ahorita también hay mujeres pastoras, pero fíjense qué linda es la Biblia, ¿no? Para que podamos ver las respuestas y veamos la objetividad y la sabiduría de Dios. Desde que Dios creó al ser humano, creó primero ¿a quién? Al hombre, muy bien. Fíjense ustedes, Dios crea a Adán, el polvo de la tierra, y a él, Eva no había nacido. Dios le dice a Adán, lo primerito que dice allá es la provisión, no comas de ese árbol. Número uno. Número dos, Adán, el huerto donde tú estás, lo vas a cuidar y lo vas a labrar. La mujer no había nacido. Número tres, ven para acá. Todos los animales del campo, tú dale el nombre. 3 órdenes le da Dios a Adán sin Eva. Y cuando nace Eva, la saca de nosotros más refinada. Por eso son más bonitas las mujeres que nosotros. A nosotros nos hizo en la tierra bruta y de lodo, y nos sacó Dios, ¿verdad? Y ahí eran más refinaditas. Están mucho mejor hechas las mujeres que nosotros. Muy bien.